Me estoy dando cuenta de que el contrato social, la forma en cómo tácitamente acordamos vivir o comprender la vida, es básicamente un set de miedos que es tanto la base de nuestro funcionamiento social, de los unos con los otros, que la mayoría de las personas han aprendido a relacionarse a través de eso, a través de los miedos, ya sea el miedo a la autoridad, miedo a repercusiones legales, miedo a ser visto como extraño, como ridículo, como raro, como diferente incluso, el miedo a ser rechazado, el miedo a no ser comprendido, el miedo a ser malinterpretado, la vergüenza, que es otro miedo, ¿no? El miedo a no dar la talla, el miedo a no llegar a ser aquello que nos convencieron que teníamos que ser para recibir amor, el miedo a no ser amado. Todos esos miedos son los que y muchos más, porque tampoco no he entrado en miedos referentes a la salud, ni en miedos referentes a lo que va a pasar en el mundo, ni en miedos referentes a la economía, o sea, hay toda una base. Estoy viendo como el socarrat de una paella, toda una base de miedos para cada tema de la vida, la sexualidad, el atractivo, las relaciones, que más o menos la sociedad, la cultura, el sistema se ha encargado, las familias también, se han encargado de transmitir y de solidificar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú has enfrentado esos miedos? Has enfrentado el miedo como tal. ¿Qué pasa cuando eres un ser que ha decidido que no quiere vivir secuestrado por el miedo, que no quiere que sus decisiones, que su forma de actuar en el mundo, que su forma de vivir sea el reflejo de sus miedos, sino de sus pasiones, de sus talentos, de sus intereses genuinos del alma? ¿Qué pasa? Que se vuelve muy complejo relacionarte con las personas que siguen articulando su vida desde el miedo a lo que pueda pasar, desde el miedo a lo que pueda ser. No solo te conviertes en extraño y para mucha gente en algo muy difícil con lo que relacionarse, sino que das miedo, porque desde el punto de vista de alguien que sigue viviendo bajo el secuestro de lo que puede ir mal, que alguien no viva o viva menos secuestrado por ese miedo a lo que puede ir mal, te hace pensar que ese alguien o está loco, o le falla algo en la cabeza, o sabe algo que tú no sabes. Y por lo tanto tiene poder sobre ti. Y desde el miedo vas a leer que el poder que tiene alguien que no tiene miedo, o que ha enfrentado el miedo, o que está dispuesto a enfrentarlo cuando aparece, da miedo. Porque crees que el poder lo va a usar en tu contra. Un miedo, otro miedo más. Entonces es curioso porque en este planeta uno de los caminos de vida más complejos que uno puede transitar es el de no vivir restringido dentro de las paredes del miedo, sino tratar de atravesar una tras otra cada vez que aparezcan en el camino. Porque pocas personas te van a acompañar en ese trayecto, muchos te van a temer porque estás haciendo aquello que les han enseñado que les ponía en peligro de muerte. Es decir, si yo no enfrento un miedo es porque me lo creo. Es porque creo que de verdad las cosas son objetivamente como las veo desde el miedo. Y el miedo es un estado que secuestra nuestra conciencia. No puedes estar actuando desde el miedo a algo sin estar en un estado de supervivencia. Y cuando tú estás en un estado de supervivencia, la mente superior está apagada. O sea, tus mayores capacidades, tus mejores capacidades para comprender, para reflexionar, para entender, para decidir y para actuar, no están en la ecuación cuando estás en supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Si tu forma de vivir el día a día, tu forma de relacionarte el día a día, tu forma de trabajar el día a día, tu forma de hacer todo lo que haces en el día a día, en su origen está el miedo, aunque lo hayamos racionalizado, aunque haya millones de personas actuando de la misma forma y por lo tanto sea normal, lo que pasa es que estás actuando a un 20% de tus capacidades y estás entendiendo a un 20% de tus capacidades y estás actuando a un 20% de la calidad en la que podrías actuar si estuvieras usando toda tu conciencia o mayor parte de tu conciencia, porque es un camino eterno el de ir conquistando niveles de conciencia y de comprensión, ¿no? Entonces es una pena porque a mí no me cuesta nada de ver el potencial de las personas, de cualquier persona que yo tenga delante puedo ver todo lo que podría dar de sí, o a lo mejor es muy pretencioso decir que puedo ver todo, pero puedo ver mucho que podría salir de esa persona si esa persona no estuviera capturada por algo a lo que no le llamamos miedo, le llamamos la vida es así. Así de profunda es la programación en la que vivimos, que después de evolucionar y conquistar un montón de comprensiones y de entendimientos acerca de la vida,
porque todo está disponible en términos de información, toda la sabiduría que necesites para comprender qué eres, qué es la vida, cómo funciona y cómo actuar de una forma que sea constructiva para ti, para los demás. Toda esa información existe, pero como sigue mandando ese miedo existencial localizado en el cuerpo físico que somos, basado en ese sistema de supervivencia que solo nos deja usar la mente más primitiva de la que disponemos, no nos permite el acceso a esa información. No tengo tiempo para esto es peligroso, no hay qué va a pasar, qué van a decir de mí, que me voy a quedar en la calle, lo que sea. Entonces los que nos hemos quedado en la calle, los que nos han traicionado apuñalándonos por la espalda, los que hemos tenido por alguna razón que atravesar aquellas situaciones que más miedo nos daban, aquello que por nada del mundo quisiéramos tener que enfrentar, ya hemos visto que después sigues estando vivo, aquí estoy. Me han pasado multitud de cosas que creía que eran insuperables, que creía que me habían destruido, y aquí estoy, por desgracia de algunos. Entonces el miedo es una ilusión. El miedo es esa negra oscuridad absoluta que ves 100 metros adelante en el bosque de noche, pero que cuando caminas esos 100 metros sigue estando 100 metros delante tuyo y no donde estás. El miedo es una bruma ilusoria que solo se descubre como ilusoria cuando uno la enfrenta. Así que enfrenta tus miedos, no voy a esperar que lo hagas porque no ha sido así en mi caso tampoco, de forma heroica. Enfrentar el miedo es algo bastante desordenado, caótico. Enfrenta tus miedos. Porque lo contrario no es vivir. Lo contrario es vivir con una calidad peor de la que viven muchos animales, que solo activan el sistema de supervivencia cuando hay algún depredador o alguna situación de peligro real físico apareciendo en escena y durante un tiempo limitado. Hay millones de humanos que están viviendo con el sistema de supervivencia encendido todo el rato y su mente superior, la mayor parte de su consciencia, apagada. No seas uno de ellos. En asistencia evolutiva llevo 10 años acompañando a personas a pasar de una mente de supervivencia a una mente superior. Escríbeme.